Muy buenas, te doy la bienvenida a la clase de fallo de patrón. En esta clase veremos cuándo se dan esos fallos de ciertos patrones y qué ocurre cuando se dan. Ya sabes que soy Jaume Lopo, el fundador de mi academia Trader Pro, donde enseño mi estrategia privada. Y dicho esto, vamos a por la siguiente lección, que es la de fallo de patrón. Así que, como siempre, te voy a compartir pantalla para que veamos toda la parte teórica y también pasemos a cierta parte práctica. Como siempre te digo, el contenido de este vídeo tiene fines educativos y no es un consejo financiero. Operar en el mercado de las criptomonedas conlleva riesgos, como cualquier otro mercado, incluyendo la posible pérdida total de tu inversión. Así que haz tus operativas según tu propio criterio y toma estos vídeos como algo educativo, algo que te va a poder ayudar a mejorar, ¿vale? Pero no como un consejo financiero. Así que, dicho esto, vamos a por la clase de hoy, donde veremos la lógica del trading con patrones, el fallo de patrón, algunos ejemplos y matices a tener en cuenta. Así que vamos a por ello. Empezamos viendo cuál es la lógica del trading con patrones. La lógica operativa se puede resumir en tres simples pasos. ¿Cuál es la tesis detrás del trade? ¿Cuál es el disparador de entrada? Y cuál es la invalidación o parámetros de salida, ¿vale? Es decir, entrada, stop loss y por qué vamos a entrar en ese trade. Los traders observan patrones y estos patrones pueden generar señales operativas, justificar una entrada al mercado basada en la repetición de ciertos comportamientos. Al final, el análisis técnico que estamos haciendo simplemente se basa en estudiar ciertos patrones del pasado para prever lo que puede suceder en el futuro. El término patrón es amplio y puede incluir patrones gráficos, ¿vale? Los que ya hemos visto en alguna clase, como son los triángulos, las cuñas, hombro, cabeza, hombro, etc. También patrones de precio, pues los patrones de cierres de velas japonesas, por ejemplo, o patrones de precios psicológicos, como también hemos visto. También pueden haber patrones estructurales, es decir, algunas rupturas horizontales, algunas rupturas diagonales, o pues market structure, rupturas de market structure break, etcétera, etcétera, ¿ok? Y luego señales generadas por indicadores, ¿vale? Que pues son indicadores de divergencias de momentum, cruces de medias móviles, Fibonacci, RSI y todos los que también hemos visto en este curso. Entonces, la premisa central del trading basado en patrones es que los comportamientos similares tienden a repetirse de forma similar. Y esto genera posicionamiento alrededor de estos patrones. ¿Por qué? Porque son fáciles de identificar y se repiten con frecuencia y por lo tanto muchos traders lo usan, ¿vale? Como en el pasado vemos ciertos patrones que se repiten, pues podemos prever que en el futuro también se van a repetir, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos comunes de patrones, como el que te he mencionado antes de hombro, cabeza, hombro, en este caso bajista, que es una entrada en corto al romper el hombro derecho, ¿vale? El objetivo suele ser derivarse de la distancia en la cabeza y la línea del cuello, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, este es el hombro cabeza hombro típico, ¿vale? Lo habrás escuchado muchas veces y es básicamente que el precio nos crea como si fuera un hombro de una persona, luego nos crea una cabeza, la parte alta, y luego otro hombro antes de seguir bajando, ¿vale? En este caso, si es por arriba, este patrón, pues suele ser una señal bastante bajista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la línea del cuello? Pues cuando unimos la parte baja de un hombre con la del otro, ¿vale? Aquí cuando trazamos esta línea, esto es lo que se le llama cuello, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería el objetivo del trade? Que una vez rompemos ese cuello, ¿vale? En el retest, ¿vale? Cuando rompemos en el retest, tengamos el take profit, ¿vale? Aproximadamente. Esto, pues ya sabes que tienes que analizarlo bien, ver otras cosas que pueden pasar de por medio, como FTAs, etcétera. Pero la distancia entre el cuello y la cabeza, ¿vale? En vertical, suele ser el movimiento también hasta nuestro take profit, ¿ok? Por eso te digo, take profit, misma distancia de la cabeza al cuello, ¿vale? Que sería esta distancia aquí, por eso te pongo en puntos verdes, para que veas que también es el take profit, esa distancia de puntos verdes, ¿ok? Y obviamente el stop loss por encima del hombro, ¿vale? Del anterior, bueno, máximo más bajo que habíamos creado, y ese sería un poco la operativa a la hora de
pues operar hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Que es un patrón que verás que se repite muchísimo en el gráfico. Vale, pues por ejemplo, si vamos al gráfico en diario en Bitcoin en 2021, vimos un claro hombro, cabeza, hombro en esta zona de aquí, ¿vale? Donde el precio nos creó en esta zona aquí un hombro, luego nos creó una parte más alta, una cabeza, ¿vale? Y luego otro hombro, ¿vale? Para seguir acompañando pues el nuevo cripto invierno, ¿vale? Después, ¿ok? Entonces, como te he dicho anteriormente, ¿vale? Esto sería el cuello, cuando unimos estas dos zonas de aquí, esto más o menos podríamos decir que sería el cuello, ¿vale? Y si estiramos el cuello, una vez lo hemos roto, buscaríamos el short, ¿vale? Entonces, básicamente pues buscaríamos una posición corta, ¿vale? El stop loss nos saldría muy alto, la verdad, entonces tendríamos que ver cómo ajustarlo mejor, ¿vale? De forma más detallada, no en diario, sino que haríamos lupa y veríamos zonas buenas, ¿vale? Pero la idea principal básicamente es que desde esta parte hasta esta parte, ¿vale? Debería ser el take profit, ¿vale? En este caso, si desplazo esto aquí, ¿vale? Deberíamos buscar un take profit similar a esto, ¿vale? Que sería algo así, ¿vale? Entonces, esa sería la forma de operar un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Con una confirmación de, pues, un hombro izquierdo, la cabeza, un hombro derecho, ¿vale? Y rotura, en este caso, del cuello, ¿vale? Una vez tenemos la rotura, pues ya entraríamos en el retest, ¿vale? O en zonas que veamos interesantes para acompañar ese movimiento, ¿ok? Y como ves, pues, Bitcoin pegó una gran bajada, ¿vale? Desde esta entrada, ¿vale? En este caso fue de un 30%, que es bastante, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo de un hombro, cabeza, hombro. Lo mismo ocurre al revés, ¿vale? Si yo giro aquí, invierto la gráfica, si estamos en la parte baja de un gráfico es lo mismo, ¿vale? Un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? Donde aquí tenemos el cuello y si superamos esta zona de aquí, en este retest, ¿vale? Haríamos la entrada en largo, en este caso, ¿vale? Haríamos la entrada aquí, en ese retest, para seguir buscando esa subida, ¿vale? Obviamente, en la parte de abajo, en soportes podemos ver esto y en resistencias también lo vemos, ¿de acuerdo? Así que esto sería este patrón que se repite muchísimo en todos los activos. Vamos a por el siguiente, que sería el triángulo, ¿ok? Y lo ideal sería hacer una entrada en largo o en corto al romper la figura, el objetivo medio por altura del triángulo, ¿vale? Es decir, si vemos un triángulo, un patrón de triángulo, esta altura que tiene el triángulo sería el objetivo de take profit, y si vemos que el precio sale por la parte de arriba, pues buscaremos largos, y si vemos que sale de forma clara por la parte de abajo, buscaremos cortos, ¿vale? Y obviamente el stop loss siempre por debajo del anterior mínimo, ¿vale? Cuando hacemos el retest, buscamos stop loss por debajo del mínimo por si vuelve a entrarnos en el triángulo y esto era realmente una salida fallida, ¿vale? Entonces ese sería el patrón de triángulo. A mí no me gusta usarlos mucho, ¿vale? Porque suelen traer mucha incertidumbre, porque muchas veces te rompen por arriba y luego realmente te hacen el movimiento contrario y bajan, ¿vale? Me gusta más operar cuñas, pero te lo dejo aquí para que veamos algunos ejemplos y que hagas tu propio backtesting y tu propio estudio para sacar tus propias decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, voy a borrar esto y vamos a ver algún ejemplo de algún triángulo. Perfecto, pues aquí vemos una especie de triángulo, ¿vale? En Bitcoin 2021, enero, ¿vale? Donde hicimos algo similar a esto, ¿vale? También lo puedes interpretar como cuña, ¿vale? Pero no es no se ve tan fuerte como que es una cuña, ¿vale? Entonces, esta sería la forma de ver el triángulo. Ya sabes que el take profit sería, pues, el ancho de este triángulo, ¿vale? En este caso, pues, buscaríamos una subida parecida a esto, ¿vale? Imagínate que lo hacemos bien, de forma vertical, ¿vale? Desde la zona más alta hasta la parte baja del triángulo. Entonces, este sería aproximadamente el take profit que buscaríamos en el retest, ¿vale? Y esperaríamos a que el precio cierre por encima del triángulo para entrar en este retest para buscar la subida del precio, ¿vale? Esto es lo que buscaríamos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra entrada, ¿dónde sería? Exactamente en este retest, ¿vale? Y tendríamos, como ya te he dicho, una posición larga en este caso, donde entraríamos en este retest, el stop loss en el anterior, por debajo del anterior mínimo, como vemos aquí, y el take profit, pues lo alto del triángulo, ¿vale? En este caso hubiéramos hecho un 40% de rentabilidad en esta operativa siguiendo este patrón.
Y como te he dicho antes, esto ocurre también al revés, ¿vale? Si yo le doy aquí a invertir escala, lo mismo, cuando formamos un triángulo y rompemos por abajo, en este retest lo más probable es que sigamos bajando, ¿vale? Stop loss por encima del anterior mínimo y take profit de lo mismo, ¿vale? De la misma distancia desde la parte baja hasta la parte alta del triángulo. Más o menos sería buscar este take profit, ¿de acuerdo? Así que aquí, como te digo, ruptura de soporte o resistencia, señal de venta al romper soporte, o sea que hacemos short, y señal de compra al romper la resistencia, ¿vale? Esto ya es muy repetitivo, lo hemos visto 1000 veces, ¿vale? Durante todo el curso, pero para que lo tengas en cuenta. A mí me gusta bastante operar los patrones de cuña, ¿vale? Aproximadamente sería algo así, ¿vale? Esta no sería una cuña perfecta, por así decirlo, pero para que te hagas una idea, lo he mencionado en algún vídeo, ¿vale? Pero cuando tenemos una especie de cuña, el precio sale por la parte contraria. Es decir, si tenemos una cuña bajista, el precio sale de forma alcista, y si tenemos una cuña alcista, el precio tiende a salir de forma bajista, ¿vale? Esto lo verás muchísimo, ¿vale? Es un patrón que se repite mucho y a mí me da mucha más confianza entrar en roturas de cuñas que en roturas muchas veces de triángulos, ¿vale? Porque me da mucha más confianza de que el movimiento va a ser más agresivo, ¿vale? Como ves, así ha sido en casi todas, ¿vale? Y si te marco, pues, las cuñas que vemos, pues casi siempre ha sido así, ¿ok? Así que vamos a por lo siguiente. Lógica del fallo de patrón. La premisa principal es que la formación e identificación de un patrón genera posicionamiento. Cuando ese posicionamiento resulta equivocado o se invalida, puede actuar como combustible para movimientos en la dirección contraria. Por ejemplo, apertura en corto tras la ruptura de un soporte, ¿vale? Rompemos un soporte por abajo y en el retest, pues quiero hacer un short, ¿vale? Quiero entrar en corto. El soporte rompe, participantes interpretan esto como una señal bajista y abren cortos también. Sin embargo, la ruptura no se confirma, el precio recupera el soporte o se trata de una falsa ruptura y los participantes que entraron en corto ahora están equivocados y se ven forzados a cerrar sus posiciones, por lo que obviamente impulsan el precio hacia arriba, ¿ok? Cuando alguien que está en corto vende su posición, lo que está haciendo es comprar, ¿vale? Eso ya lo hemos visto en microestructura de mercado, es una clase que ya tendrías que haber visto varias veces, ¿ok? El cierre de cortos, especialmente si es agresivo, implica órdenes de compra, ¿vale? Que es lo que te estaba comentando ahora, ¿vale? Que es algo que ya deberías saber. Genial. ¿Y por qué tiene impacto? Porque muchas órdenes entran al mercado al mismo precio y en la misma dirección. Y esto genera presión en el libro de órdenes y provoca movimientos bruscos. Estás operando la invalidación de quienes apostaron por el patrón y se equivocaron y ahora están obligados a cerrar sus posiciones. Si alguien está en short y cierra la operación porque la idea pertenece equivocada, porque el precio sube, está creando una compra, ¿vale? Que es el ejemplo que te he puesto antes. Pero lo mismo al revés. Si alguien entra en long y cierra la operación porque su idea parece equivocada, porque el precio empieza a bajar, está creando una venta, ¿vale? Por eso, siempre en las zonas donde hay rupturas de patrones, suele empujarse el precio muy hacia arriba o suele rechazar muchísimo el precio, ¿vale? Porque estaba pasando todo esto y el libro de órdenes está a tope, ¿vale? De volumen, sobre todo en esas zonas. Como te digo aquí, mira la clase de microestructura de mercado para entender en detalle por qué ocurre todo esto, ¿vale? Esa clase es vital y es súper importante para que entiendas cómo funciona el mercado, por qué sube el precio y por qué baja el precio. Cuando un patrón falla, puede generar una señal en la dirección contraria. El fallo de un patrón alcista convierte ese movimiento esperado en bajista y el fallo de un patrón bajista pues se convierte en algo, ¿vale? Significativo de que genera muchísima presión alcista, ¿vale? Así que si has estudiado la microestructura de mercado, esto lo entenderás a la perfección de por qué es así. Perfecto, entonces vamos a ver ejemplos del fallo de patrón. En este caso nos vamos a Bitcoin 2021 finales y vemos que aquí teníamos una resistencia en semanal muy fuerte, ¿de acuerdo? Esta resistencia la volvimos a testear en estos puntos de aquí y vimos que se formó un patrón alcista porque hubo una rotura de la resistencia y empezamos a cerrar velas semanales por encima de esa resistencia, ¿vale? Aunque realmente aquí vemos una vela martillo invertido que nos da señal de rechazo, ¿vale? Las siguientes sí que cerraron
por encima de una forma pues mucho más clara, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasó? Que de repente tuvimos una semana donde realmente fue rechazado ese patrón alcista y tuvimos un cierre de vela semanal bajista, ¿vale? Bitcoin realmente volvió por debajo de la resistencia semanal tan fuerte que teníamos y pues cerró por abajo, ¿vale? Cerró en los $58.000. ¿Qué deberías haber hecho en estos puntos? Pues obviamente vender todo porque realmente nos está dando una señal bastante bajista y un rechazo de una resistencia bastante fuerte. Entonces, ampliándolo de una forma más detallada, ves que este cierre de vela en semanal fue bajista, ¿vale? Y fue un fallo del patrón alcista. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que quiero que te quedes aquí? ¿Qué ocurre cuando tenemos una confirmación alcista y de repente nos falla? Pues que se revierte todo, porque todos los que estaban aquí abriendo largos en Bitcoin, ¿vale? Que estaban apostando a que el precio iba a subir, estaban comprando y había una presión brutal de compra en estas zonas de aquí, empezaron a estar en pérdidas en estas zonas de aquí, porque el precio se revirtió y ¿qué tuvieron que hacer? Pues vender en pérdida sus posiciones y por eso la presión de venta fue masiva las siguientes semanas, ¿vale? Todos aquellos que estaban invirtiendo según el patrón alcista, pues se tuvieron que comer ciertas pérdidas en estas zonas de aquí y generaron más y más presión bajista. Saltaron stop loss, la gente empezó a salir y aquí pues también se creó una presión de venta una vez hubo un cierre de vela por abajo porque se abrieron también muchísimos shorts, ¿vale? Por parte de inversores, sobre todo los más experimentados, esto lo huelen, lo ven y lo aprovechan, ¿vale? Así que eso es lo que pasó. Vamos a ver los matices a tener en cuenta en cuanto a todo esto que estamos hablando de los patrones fallidos. Así que cositas a tener en cuenta. Cuanto más claro sea el patrón, mejor será tu setup, porque más traders verán lo mismo y habrá más participación en esos puntos. Al final ten en cuenta que el precio no se mueve por casualidad o no siempre se mueve por algoritmos mágicos, no, o sea, se mueve por lo que ve la gente, por lo que siente la gente, por lo que piensa la gente que es el mejor punto de entrada o de salida, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más claro sea un patrón en un gráfico, muchísimo mejor va a ser para ti porque todo el mundo estará viendo lo mismo y podrás jugar tus cartas sabiendo cómo funciona la microestructura de mercado. Busca fallos de patrón alineados con la tendencia principal. En una tendencia alcista, lo que deberías hacer es buscar un fallo de patrón bajista porque puede ser una buena señal de continuación. Y obviamente si estás en una tendencia bajista clara, un fallo de patrón alcista puede reforzar la continuación bajista, ¿vale? Por eso decimos que cuando hay un quiebre de patrón y realmente ese patrón falla, ese quiebre falla y vuelve a la estructura principal, pues lo normal es que haya una presión contraria del precio, ¿vale? Puedes usar herramientas adicionales para evaluar el nivel de participación en torno al patrón, ¿vale? Como, por ejemplo, el volumen. Como te he dicho antes, va a haber muchísimo volumen en esa zona seguramente, ¿ok? Puedes ver cuánto volumen de compras y de ventas hay. Cuanto mayor sea la temporalidad, mayor será la visibilidad y participación en ese patrón. Y más fuerte puede ser la reversión si el patrón falla, ¿vale? Y esto al revés, en temporalidades bajas, los fallos pueden ser menos significativos. Esto es un principio básico del trading. El mercado lateral no equivale a fallo de patrón. Los buenos setups de fallo de patrón se caracterizan por señales claras, ¿vale? Entonces, un mercado que está lateralizando no son fallos de patrones realmente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en resumen, cuando el mercado intenta hacer algo con fuerza y falla, es probable que haga lo contrario con muchísima convicción, ¿vale? Este es el resumen de la clase de hoy, del fallo de patrones, por eso tienes que tener en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, que muchas veces hemos visto que el cierre de vela por encima de una resistencia nos da un trigger de entrada y queremos acompañarlo, pero, oye, ¿qué pasa si falla ese cierre y tenemos otro cierre al día siguiente bajista? Pues que la presión puede ser muy bajista, ¿vale? Como te he comentado, sería un fallo de patrón. Así que esto ha sido todo en la clase de hoy. Ya has visto que es una clase muy cortita, muy sencilla y fácil de entender.
Y como siempre te digo, si quieres aprender de forma personalizada mi estrategia, te invito a que accedas a mi clase gratuita que está aquí abajo en la descripción de este vídeo, donde te muestro mi estrategia que uso para hacer trading rentable. Así que puedes verla y ahí te explico cómo te puedo ayudar también de una forma más personalizada. También me puedes escribir en Instagram la palabra pro y allí uno a uno hablas conmigo, vemos si tiene sentido que te pueda ayudar y te ayudo, ¿vale? En el caso de que sea así, ¿ok? Así que mi Instagram lo tienes aquí, Jaume Lopo. Y nada, espero que te haya gustado la clase de hoy, espero que hayas aprendido qué hacer cuando hay fallos de patrones y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!